Y esta área 6 de Brodmann, o área premotora, es la que va a participar en la planificación de movimientos y en la coordinación motora compleja. Entonces recuerden, si nosotros decíamos que vamos a hacer un movimiento, ¿dónde inicia esta señal? Va a ser en el área premotora, en el área 6 de Brodmann. Aquí es donde nosotros vamos a decir, ok, yo quiero hacer un movimiento. Antes de que comience el movimiento, este va a iniciar en el 6. Y el 6 va a coordinar con el 4 para poder mover cada una de las partes que sean necesarias para poder hacer ese movimiento. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hemos entendido? El área motora suplementaria va a involucrar planificación y ejecución. ¿Listo? En este caso, cuando hablamos acerca del área motora voluntaria, estamos hablando acerca del área bilateral. Muevo las dos manos, camino, de repente muevo mis dos ojos. ¿Listo? Y esta es la zona donde va a iniciar las secuencias motoras aprendidas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en el colegio han bailado de repente para el Día de la Madre, Padre? Levanten la mano. Son pocos. ¿Han bailado? Allá. Casi todos. ¿Jorge ha bailado? ¿Nunca? ¿Y de chiquito no te han hecho bailar negro y de nada? Ayer bailé, les hice bailar. Wow. Eso lo recuerdo una vez en mi vida que me obligaron y de allí nunca más. Pero de grande, si supieran. Cuando vayan a ustedes postas, los van a hacer bailar, cantar, recitar, todo lo que no quería hacer, allí. Muy bien. El área premotora y el área suplementaria. Los puedes dividir como la premotora un poquito más abajo y suplementaria más arriba. En cuanto a las células gigantes piramidales, esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando veíamos la estructura histológica, nosotros decíamos que había una capita, ¿alguien se acuerda qué número era? Muy bien, donde estaban los somas piramidales. Y aquí a estas recuerden que se llaman también células de Betz. ¿Listo? Si ustedes por allí escuchan células piramidales o células de Betz, van a estar localizadas realmente en el área motora, que hemos dicho que es el giro precentral, y estas van a dirigir sus acciones hacia el puente, hacia la médula oblongada y hacia los escenarios motores periféricos. Pero nosotros habíamos dicho que había motoneuronas, que eran motoneuronas superiores, que se llaman neuronas motoras corticales superiores. Y estas van a estar en las áreas de Brodmann, 1, 2, 3, 4 y 6. Entonces, a ver, cuando hablamos acerca de las células piramidales, estamos hablando primordialmente del área 4. Si estamos hablando acerca de las motoneuronas superiores, estamos hablando acerca del área de Brodmann 1, 2, 3, 4 y 6. ¿Cómo se llama el área 4? Motora primaria, corteza motora primaria, y la 6, la corteza premotora o corteza suplementaria. Entonces recuerden, estas neuronas motoras, que son corticales superiores, o las MNS, ¿se acuerdan ustedes que decíamos que eran parte de las motoneuronas? Van a seguir su trayecto a través de la cápsula interna. Y yo creo, chicos, sin lugar a dudas, que este es un punto que ustedes tienen que recordar. Esta es una de sus grandes estaciones, ¿listo? Cápsula interna. De allí tenemos el puente, las pirámides medulares. ¿Y qué pasaba en las pirámides? Se cruzaba de cruzación 90% de las fibras. Recuerden, cuando se cruza, es como cuando hay cualquier vía de tráfico. ¿Qué pasa cuando se cruzan? ¿Pueden ir directamente a cualquier lado? ¿Dónde suelen ir? Aquí van a ir en el lado lateral. Pero ¿qué pasa si es que no se cruzan? Siguen en su mismo trayecto. Si es que no se cruzan, siguen en su trayecto anterior. Si es que se cruzan, van a tener que cambiar de carril y su carril va a ser lateral. ¿Listo? Recuerden eso. Entonces, se decusa el 90% de las fibras y van a descender como tracto córtico espinal lateral, haciendo sinapsis en los arcos ventrales o en las astas ventrales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veamos aquí. ¿Cómo se llamaba a todo ese conjunto? A ver, si les dijera, este es el área de Brodmann, 4. Si es que es un múnculo, ¿qué tipo de múnculo?
motor. Ahora, nosotros lo habíamos visto de costado. Ahora miremoslo de frente. Bueno, lo habíamos visto de frente, ahora veamos de costado. Miren la zona, ¿se acuerdan cómo se llamaba este surco, línea? Muy bien. Y aquí nosotros teníamos, por ejemplo, el área de la lengua. Masticación, deglución, lengua. De ahí teníamos labios, vocalización, cuello, pulgar, brazos, todo lo demás, caderas. Si estamos hablando acerca de la zona central, nosotros vamos a tener para allí, ¿qué cosa? Miembros inferiores, cadera. Entonces recuerden, cuando nosotros nos ubiquemos de manera tridimensional y que se está alterando una lesión, si yo les digo que se está alterando toda esta parte, a ver, digamos, la irrigación de toda esta zona, ¿qué se va a afectar en el paciente? Muy bien, pero primordialmente habla. El paciente no va a poder hablar. Pero ¿qué pasa si va a ser en la zona de arriba? ¿Va a poder caminar el paciente? No, no va a poder caminar. Entonces, mucho cuidado con eso. Y en las áreas premotoras y suplementarias, aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos el área de Broca, teníamos el área de movimientos contralaterales, rotación de la cabeza, habilidades manuales, ejecución de las palabras y fijación de los ojos? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos la corteza lista, vamos a bajar. Ya llegamos a la corteza y tenemos dos tipos de células. ¿Qué tipo de células teníamos? Las piramidales y teníamos las células motoras corticales superiores o motoneuronas corticales superiores. Entonces ahora vamos a bajar, las vías van a bajar. Y vamos a tener, como están bajando, se llaman vías motoras descendentes. Estas vías motoras van a llevar las señales, obviamente, desde la corteza hacia la médula espinal y eventualmente hacia el efector, que podrían ser músculos. Las vamos a dividir en dos vías, las vías piramidales y las vías extrapiramidales. Las vías piramidales son las vías principales. Todo lo demás, ¿cómo le vamos a llamar? Extrapiramidal. Las vías piramidales van a empezar con el tracto córtico-espinal, es decir, se originan en la corteza motora primaria. Entonces, ¿qué tipo de neuronas están encargadas en esta zona? Las células de Betz o células piramidales. Estas ramas se van a dividir en dos, en los tractos córtico-espinales laterales y el tracto córtico-espinal anterior. Yo creo que el anterior es bien sencillo. ¿Se acuerdan por qué? Porque desciende sin cruzar, sigue su mismo carril y se encarga del control de los músculos proximales y del tronco. Recuerden, músculos proximales y tronco. Siguen su mismo carril, no hacen mucha alteración. Pero ¿qué pasa con el tracto córtico-espinal lateral? ¿Qué pasaba con este? Este es el que se cruza. Se cruza al lado opuesto en lo que se llama decusación piramidal a nivel del bulbo raquídeo y desde allí va a descender y controla principalmente movimientos voluntarios finos. Finos quiere decir escribir, bordar, hacer neurocirugía, tocar el violín. Todas esas cosas son tractos voluntarios finos. ¿Listo? Muy bien. Entonces veamos. Ahora es su memoria visual. ¿Listo? Atentos. Aquí tenemos un corte coronal del cerebro, ¿cierto? Lo hemos cortado así. Y estamos viendo a la corteza. Tenemos el cuerpo calloso, tenemos un hemisferio y el otro hemisferio. Desde la corteza motora primaria, nosotros decíamos que teníamos los somas y los axones. Entonces, ¿se acuerdan cuál era la vía? Empezábamos en corteza, ¿hacia dónde seguía? ¿Cómo se llamaba esta parte? Cápsula interna, muy bien. ¿Y de ahí hacia dónde más iba? Seguía bajando por médula, seguía bajando mesencéfalo, seguía bajando protuberancia. Miren acá, aquí ya se están formando como en pequeños tubitos. ¿Se acuerdan cómo se llaman esos tubitos? Basículos, prácticamente como si estuvieran aislados. Y miren, siguen bajando. ¿Y qué pasaba a nivel de la pirámide del bulbo raquídeo? ¿Qué sucede allí? Se cruzaban. 90% se cruzaban. ¿Y hacia dónde iban? Hacia la zona lateral. Entonces ahora acá ubiquémonos en la zona lateral. En la zona lateral
y 10% ¿qué pasaba? Se iban hacia adelante, llamándose fascículo córtico espinal anterior o ventral. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿cuál es la vía? La vía se la tienen que saber de memoria, porque en el momento en el que empieza a fallar es donde ustedes tienen que identificar dónde está la alteración. De hecho, esa es la primera pregunta, creo que de su examen. ¿Se acuerdan? ¿Había algo que no era motor allí? O sea, que no era de esas vías. Hasta por descarte solamente era esa, era la única que pueden ustedes considerar. Ahorita estamos hablando acerca de cerebelo, estamos hablando acerca de tálamo. Tálamo es sensitivo. O sea, por descarte, ustedes deberían por lo menos saber cuál es la respuesta. Si no es, porque ustedes directamente sí la saben. Entonces, vamos con la vía piramidal. La vía piramidal es como decir cómo llegan desde aquí hasta su casa. Empezamos. ¿Dónde empieza la vía piramidal? En la universidad. En la universidad. No, ahora sí vamos en serio. Corteza, listo. ¿Qué tipo de corteza? Tienen que ser específicos. Porque si ustedes me dicen corteza motora, digamos que vamos a llevar a este niño que recién está viniendo a Arequipa, ¿ya? ¿Cuáles eran los 3 puntos de corteza que teníamos? Motora. Área de Brodmann 4, ¿cómo se llamaba esta? Motora primaria. Área de Brodmann 6, ¿cómo se llama? Premotora. Y aquí teníamos la suplementaria. Muy bien. Entonces, si ustedes me dicen corteza motora, y yo soy un niño que quiero llegar hasta la médula espinal, ¿cuál de las 3 son? Primero por las 6, porque antes, la pregunta. ¿Con qué empezaba esta vía? Con las 6. ¿Empezaba con las 6? Muy bien. Brodmann 4. Empezamos acá, donde estaban los cuerpos de las vías motoras, piramidales, células de Betz. ¿Listo? Por eso necesito que ustedes estén bien concentrados. Yo sé que algunos están cansados, yo sé que es difícil a esta hora, pero tienen que concentrarse. Estos son los detalles que hacen el cambio. ¿La corteza hacia dónde iban? ¿Cuál era la organización central? Muy bien. Cápsula interna. Tienen que ubicarse allí. Este es un punto importante. Este es un punto donde ustedes van a ver que hay lesiones. ¿De allí qué sucede? Ya, vamos a bajar con esta. Tenemos acá corteza. Esta zona. Corteza. Está bajando por cápsula. Brazo posterior de la cápsula interna. Y allí ya vemos, miren dónde se está ubicando. ¿En la parte anterior o en la parte posterior? En la parte anterior. ¿Hacia dónde está bajando? Muy bien. Mesencéfalo. ¿De allí a dónde más? Puente. Muy bien. Protuberancia. Muy bien. ¿Por qué es importante el punto de la protuberancia? ¿Qué le iban a decir a ese niño que estaba recorriendo? Mucho cuidado, porque ahí hay como pequeños buses. ¿Cómo se llaman esos buses? Muy bien, fascículos. ¿De ahí qué más? ¿Hacia dónde más va? Muy bien, pero acá es importante, aquí le decir, vas a tener mucho cuidado, triple asterisco. ¿Por qué? Porque aquí te puedes ir para un lado, te puedes ir para el otro. ¿Qué pasa si queremos movimientos finos? Cruzas. Cruzas y te vas hacia qué lado. Hacia el lado lateral, formando el fascículo córtico espinal lateral. Pero ¿qué tal si tú quieres hacer otro tipo de movimientos? Movimientos un poquito más, ¿ya? Podríamos decir así. ¿Qué vía sigues? Córtico espinal ventral. ¿Listo? ¿Hemos entendido eso? Eso ya debe estar en su memoria. Músculos proximales y troncos. Hay una lesión en el lado derecho, la fricción sería el lado derecho también. Hay que ver bien, porque si es que es algo fino, por ejemplo, si yo quiero levantar mi mano, ¿eso es fino o eso es músculo y tronco? Músculo y tronco. Bien. Ya, y si yo te digo, quiero escribir una carta, fino, ¿cuál vía entonces ha cogido? A pesar de que es miembro superior. ¿Qué vía?
Muy bien. Entonces, mucho cuidado. Ya estamos viendo, ¿no es cierto? Si decimos levantar la mano, peinarse, ¿es fino o no? Sí. No, Levantar la mano, mover. Hacerse la trenza. ¿Es fino o no? Es fino. Mucho cuidado. ¿Qué es lo que les dicen? ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hemos entendido? ¿Sí? ¿Todos? ¿Qué ha pasado? No sé qué les está pasando, pero en fin. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver las convergencias de distintas vías. ¿Listo? Miren aquí. Vamos a tener neuronas sensitivas, tenemos fascículos, como por ejemplo el fascículo propio espinal. Miren, se van a dar cuenta que esto es prácticamente una forma de descifrar un mapa. ¿Listo? Vámonos a lo que nosotros en este momento hemos venido a ver. ¿Qué hemos venido a ver nosotros? El fascículo córtico espinal lateral. ¿Listo? Fascículo, acá le he puesto fascículo córtico espinal procedente de las células piramidales corticales. Por tanto, ¿qué tipo de vía es? Vía piramidal. ¿Qué tipo de vía? Ipsilateral, contralateral. Contralateral. ¿Y por qué era contralateral? Porque había cruzado. Muy bien. De allí tenemos aquí, por ejemplo, por esta zona deben de estar los fascículos, que no lo han puesto creo en esta. Por aquí debe estar el fascículo córtico espinal procedente de las células corticales. ¿Qué tipo de fascículo sería? Muy bien, un fascículo córtico espinal anterior, o sea, piramidal anterior. Ipsilateral, contralateral. Ipsilateral. Muy bien. A medida que vamos progresando se van a dar cuenta que cada uno de estos va a ser súper sencillo para ustedes, pero tenemos que ir descifrando el mapa, ¿no es cierto? Y este mapa empezamos en un lugar y llegamos hacia otro. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Veamos la vía extrapiramidal. La vía piramidal creo que ya está clara, ¿no es cierto? En bulbo cruzamos, tenemos 90% que se van como córtico espinal lateral, 10% córtico espinal anterior. Y de ahí ya tenemos sinapsis con la motoneurona que ustedes conocían, alfa o gamma. Primordialmente es alfa, o sea, 90% de las veces es alfa porque es voluntario. ¿Y el gamma para qué cosa era? Tono muscular. Nunca se olviden, tono muscular. Cuando vemos a las vías extrapiramidales, estamos viendo que estas se van a originar no en la corteza, se van a originar en núcleos del tronco encefálico. Entonces ya tenemos un origen. ¿Dónde se están originando las vías extrapiramidales motoras? Núcleos extra o núcleos del tronco encefálico. Por tanto, se van a encargar de regular movimientos involuntarios. Cuando hablamos acerca de la vía motora, ¿qué tipo de movimientos eran? Voluntarios. También acá vamos a ver que como son involuntarios, también vamos a ver el tono muscular. ¿Con qué motoneuronas creen que van a ser conexión? Muy bien, primordialmente con las motoneuronas gamma. Y recuerden que si es que estamos viendo el tono y movimientos involuntarios, ¿se acuerdan ustedes los reflejos? ¿Qué necesitábamos para los reflejos? Equilibrio. Equilibrio es muy importante. Coordinación postural la necesitamos para no morir en el intento de sacar mi mano y caerme, o sacar mi pie e irme de costado. Entonces, casi esas tres cosas van juntas. Equilibrio o coordinación postural, tono muscular, movimientos involuntarios. Entonces, aquí estamos viendo qué tipo de vías. Vías que no son voluntarias. ¿Listo? Vías extrapiramidales. Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener tractos como están iniciando en los núcleos del tronco encefálico. Yo creo que aquí ustedes se acuerdan que había un montón de núcleos. ¿Se acuerdan? El primero era un núcleo que a ustedes estoy segura que les gustaba, que iniciaba en el núcleo rojo. Si es rojo, ¿cómo le decimos en latín o en griego o como ustedes quieran? Muy bien, rubro. Si llega a la médula espinal, ¿cómo le voy a llamar? Rubro espinal. Este núcleo facilita la coordinación de movimientos voluntarios. Si se acuerdan ustedes, el sistema motor tenía dos funciones, ¿se acuerdan? Hacer el movimiento y coordinar el movimiento. Esta es una de las vías que coordina el movimiento.
Si nosotros tenemos que ver específicamente con qué parte, vamos a ver que está relacionada con la flexión de las extremidades superiores. Entonces, miren, tenemos corteza motora. Por aquí están partiendo los fascículos y están llegando y están haciendo sinapsis en el núcleo rojo. Y desde el núcleo rojo, ¿qué va a pasar? Va a haber una nueva neurona, o sea, le vamos a decir que va a iniciar acá, rubro. ¿Hacia dónde se va a ir? Hacia la zona espinal. ¿Listo? Aquí hemos entendido rubro espinal, flexión de los miembros superiores. Vamos a ver otro tracto. Tracto vestíbulo espinal. Este tracto ya hemos hablado bastante. ¿Se acuerdan de qué o con qué está relacionado? Muy bien, con la vía postural. Va a surgir en los núcleos vestibulares. Entonces, veremos acá, tenemos por ejemplo acá núcleos pontinos, vamos a tener núcleos vestibulares y acá en el centro núcleos reticulares. Entonces, recuerden que el vestíbulo espinal es muy importante o es crucial para el equilibrio y la postura, porque regula a los músculos extensores. Entonces, por ejemplo, si les ponemos, uno de estos tractos está relacionado con la flexión de los músculos. ¿Cuál sería? Flexión. Rubro espinal. Decíamos flexión de los miembros superiores. Si yo les digo, uno de esos tractos está relacionado con la extensión de los músculos, ¿cuál es? Muy bien, vestíbulo espinal. Y acá es bien importante porque estos músculos extensores se van a activar en respuesta a lo que nosotros vemos, a los cambios en la posición de la cabeza. Si yo pongo mi cabeza abajo, digamos que estamos bailando, no sé, breakdance, una cosa así, ¿qué va a suceder? ¿Tengo o no tengo equilibrio? Depende, ¿no? Depende de cuán bien esté esta vía. Porque si es que estamos bien, pues al cambio de posición de la cabeza va a haber un músculo extensor que va a mantener nuestra postura. Pero ¿qué pasa si está alterada esta vía? El paciente va hacia adelante a recoger una moneda del piso y ¿qué sucede? Se quiere caer, no puede pararse, hasta se puede lastimar. ¿Listo? Entonces es muy importante que veamos estos núcleos vestibulares y acá, por ejemplo, vamos a tener una imagen. ¿Se acuerdan ustedes? A ver, acá en qué parte estamos. Yo creo que acá ustedes sí se ubican, ¿no es cierto? Cerebelo, de aquí. Encéfalo, de allí. Muy bien, y acá abajo, pulvo aquí. Muy bien. Aquí está su famosísimo núcleo rojo. ¿Se acuerdan? Yo creo que ustedes han visto cuando han hecho sus cortes de neuroanatomía. ¿Y de ahí qué partía aquí? ¿Qué neurona? El tracto rubro espinal. Entonces, miren aquí. Lo seguimos. Fascículo rubro espinal. Pero si estábamos hablando acerca de los vestibulares, aquí tenemos los núcleos vestibulares, ¿cómo se llamaba esto? Muy bien, el núcleo o el fascículo vestíbulo espinal. Yo ahora quiero que se ubiquen un poquito, miren, de los tres, ¿cuál es el más anterior? El vestíbulo espinal. Después de ese, ¿quién está? El rubro espinal. Y por detrás de ellos va a estar el retículo espinal. Si recuerdan ustedes, teníamos acá una formación que era la formación reticular y a partir de esa nosotros vamos a tener la formación de las que van a ser el fascículo retículo espinal. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se dedicaba el tracto retículo espinal o el fascículo retículo espinal? Va a controlar el tono muscular y los movimientos automáticos. Miren, si yo tenía acá el fascículo retículo espinal vulvar, nosotros vamos a tener aquí el fascículo, por ejemplo, vestíbulo espinal lateral, el fascículo retículo espinal pontino. Todos ellos van a estar ubicados en el fascículo vestíbulo espinal medial. ¿Listo? Van a estar ubicados en distintas zonas de la médula. ¿Listo? Entonces repitamos. Los retículos espinales van a ser dos. El retículo espinal vulvar y el retículo espinal pontino. De los vestíbulos espinales, ¿cuántos tenemos? Aquí, uno lateral y uno medial. Medial porque está en el centro, ¿no es cierto?
espinal o lateral, porque está más o menos en la zona lateral, pero de la médula. Ok. El tracto tectoespinal. Este va a tener su origen en algo que se llama el colículo superior. Y estoy seguro que ustedes recuerdan cuando hacían su anatomía, veían ahí unas formaciones casi como unos callitos que estaban en la parte superior, que se llamaban los colículos. ¿Listo? Van a coordinar los movimientos reflejos de la cabeza y el cuello en respuesta a los estímulos visuales. Si ustedes están, no sé, en un barco, ¿qué va a pasar en el barco? Muy bien. ¿Qué va a pasar con su estímulo visual? Va a estar en movimiento. ¿Qué va a pasar con su cabeza? Muy bien. Algunos inclusive van a tener movimientos justamente coordinados dependiendo del movimiento de su cabeza. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hemos entendido? Entonces regresemos a la vía para que ustedes puedan ubicarse otra vez. ¿Listo? Por la parte anterior, ¿quiénes pasaban? Habíamos dicho los vestíbulo espinal. ¿Cuál de todos era el más anterior? Vestíbulo espinal lateral. De allí que teníamos rubro y de ahí retículo. Aquí, por ejemplo, tienen al tecto espinal y retículo espinal. Aquí tienen al retículo espinal. Detrás de ellos el rubro espinal. Detrás de ellos, bueno, teníamos el córtico espinal, pero el que era de la vía piramidal lateral. ¿Listo? ¿Ya nos ubicamos? ¿Seguro que les decía? Esto va a ser sencillo si es que ustedes ya se ubican. ¿Sí? Miren, ya tienen la mitad de la parte anatómica. Ahora les falta revisar nuevamente las funciones. ¿Ok? A ver, rápidamente. Córtico espinal lateral, movimientos voluntarios finos. Córtico espinal anterior, músculos proximales, tronco, dar la mano, doblar la mano. Si nosotros hablábamos acerca del rubro espinal, flexión de las extremidades superiores. Si decíamos vestíbulo espinal, equilibrio y postura. Vestíbulo espinal, equilibrio y postura. Si decíamos retículo espinal, tono muscular. Movimientos automáticos también. Y si decimos texto espinal, coordinación de los ojos con los movimientos de la cabeza. Muy bien, hasta aquí estamos bien, o sea, ¿es claro para ustedes? ¿Sí? Sí. Entonces ya tienen las vías motoras descendentes, así que veamos los circuitos y estructuras subcorticales. Cuando nosotros hablamos acerca de los circuitos, aquí hay un gran punto que ustedes tienen que recordar. Es como que van a Lima, se está yendo a la Corteza, y tienen que ver el circuito de aguas. ¿Listo? ¿Qué circuito tienen que ver cuando van a la corteza motora? El circuito de los ganglios basales. Los ganglios basales tienen un rol súper importante en la parte motora. Más o menos para que ustedes recuerden, los ganglios basales son el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, y estas estructuras van a estar relacionadas de manera funcional. Para nosotros van a ser como si fueran una. Y esto va a ser gracias a la sustancia negra y a los núcleos subtalámicos. ¿Por qué? Porque el tálamo, ¿qué tipo de estación era? Era una estación sensitiva, entonces no podemos utilizarla también como motora, entonces vamos a utilizar lo que está debajo del tálamo, los núcleos subtalámicos. Entonces aquí recordemos la sustancia negra con los ganglios basales. En este punto vamos a ver que se van a regular la iniciación, la planificación y la modulación de los movimientos. ¿Qué pasa si es que yo tengo una alteración de la sustancia negra y per se de los ganglios basales? ¿Podré iniciar el movimiento? Es más difícil. ¿Podré planificarlo? Un poco más difícil. ¿Podré modularlo? ¿Quién de ustedes me dice qué enfermedad es esa? Muy bien. En el Parkinson es muy difícil iniciar el movimiento. El paciente tiene algo que se llama movimiento como en bisagra, o sea, tiene que ir por momentos, hasta cierto punto por pasos. No modula el movimiento, han visto ustedes, de repente no puede llevarse a la boca la cuchara, y obviamente hay alteraciones de planificación. Quiere llevarse a la boca y termina llevándose a la frente, termina llevándose al cuello.
¿Listo? Entonces estamos viendo que se está alterando esta zona. ¿Cuál es la función entonces de los ganglios basales? Los ganglios basales actúan como un filtro y esto es algo que ustedes tienen que recordar. La información pasa por aquí para ser filtrada y para elegir qué movimientos se deben ejecutar, qué movimientos se deben iniciar y cuáles son inadecuados. ¿Qué tal si ahorita ustedes quieren mover sus manos a toda costa? ¿Qué hace el ganglio basal? Le dice, oye, estamos en una clase, tranquilízate. O sea, este no es el momento para que hagas un baile, por ejemplo. ¿Listo? Y aquí, recuerden que nosotros vamos a tener un control motor voluntario para el movimiento fino, pero también nos va a indicar memoria del movimiento. ¿Cuáles eran los lugares donde nosotros teníamos iniciación y memoria del movimiento? 6. Muy bien, área de Brodmann. 6. Muy bien. ¿Se acuerdan del colículo superior que habíamos visto con el colículo superior? ¿Con quién estaba relacionado? ¿Con qué vía? Texto espinal. ¿Y con qué función estaba relacionada? Con el movimiento de la cabeza. Recuerden que acá, entonces en colículo superior, yo ya voy a fijar que nosotros estamos viendo que se relaciona con los movimientos oculares y con un punto en el espacio. Si yo fijo mi vista en un punto en el espacio, es más probable que yo tenga estabilidad frente a que, por ejemplo, yo fijo en el mar, donde hay full olas. ¿Qué va a suceder? Voy a marear. ¿Listo? Muy bien. También está relacionado con el proceso de recompensa y motivación. Recuerden esto, memoria del movimiento, recompensa y motivación. ¿Qué pasa si ustedes empiezan a bailar y bailan súper bien y todos dicen, ah, es la persona que baila mejor o es el mejor atleta? ¿Qué va a suceder? Ustedes van a dar dopamina a su cuerpo, van a ver recompensa y se va a perpetuar ese proceso que es el proceso de memoria. Y por tanto, ¿qué va a generar eventualmente? Motivación. Yo soy súper bueno bailando, yo soy súper bueno en fútbol, yo soy el mejor en PlayStation. Ustedes solitos se han hecho proceso de recompensa y motivación. ¿Listo? Entonces, ¿qué vía es importante que funcione acá? ¿Qué neurotransmisor? ¿Ya? Recuerden ustedes que nosotros tenemos que ver que tiene que haber una función inhibitoria de GABA. ¿Listo? Función inhibitoria de GABA. ¿Por qué no está dopamina? Vamos a ver las vías. Aquí nosotros estamos viendo la vía cruda, o sea, la vía directa. Todavía no estamos viendo las vías de asociación. O sea, ¿en qué momento empiezan a entrar otras? Ahorita estamos viendo directamente. Sin nada más, nosotros vamos a tener GABA con función inhibitoria. Y función inhibitoria para que no te muevas, para que no estés haciendo cosas. ¿Qué pasa si no hay función inhibitoria? ¿Qué es lo que sucede con el paciente con Parkinson? Por más voluntad que tenga, por más dopamina que haya, ¿qué sucede? Sigue moviéndose, tiene movimientos que son no adecuados. Entonces, ahorita estamos viendo la vía hasta cierto punto como calata, ¿listo? Como es. No le estamos metiendo vías de asociación, cuando vamos a ver de repente otros mecanismos. Entonces, una función esencial hemos dicho que es filtrar y seleccionar. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo controla el movimiento? A través de la inhibición GABA. ¿Y qué más tenemos que ver acá? ¿Qué sucede con los movimientos inapropiados? Se inhiben. ¿Y qué pasa con los movimientos apropiados? Van a ser los que van a pasar. Entonces, por tanto, el movimiento va a tener una velocidad adecuada, va a tener una intensidad adecuada. Cuando nosotros tenemos una alteración en esta vía, nosotros nos vamos a dar cuenta que el paciente, por ejemplo, se mueve muy lento, como si fuera en -2, -3 de movimiento. ¿Y qué pasa con la intensidad del movimiento? A veces es muy fuerte, muy por encima de lo que debería ser. Quiere mover la mano y se le va al cielo. ¿Listo? Entonces vemos que hay una alteración. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el trastorno asociado? Así ya. Muy bien, la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson hay un daño en estas neuronas que son neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y la falta de dopamina impide la iniciación de los movimientos. Y recuerden, si es que no podemos iniciar el movimiento, hay una especie de falta de fluidez en el paciente. ¿Qué pasa en la enfermedad de Huntington?
En la enfermedad de Huntington hay una pérdida de las neuronas que provocan movimientos involuntarios y por tanto hay una alteración de las neuronas espinosas en el estrés. Y aquí el paciente mueve las partes de manera no intencional. Y de hecho las hace de una manera tan exagerada que parece una danza. ¿Listo? Entonces, este es el momento para que vean ustedes ambas. ¿Han visto alguna vez en su vida enfermedad de Huntington? Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Lo de dinosaurios? ¿Hay dinosaurios en internet? ¿Qué es este? A ver. Oh my God. ¿Les han eliminado? Porque hasta las semanas pasadas creo que podíamos ver o me ha parecido. ¿Quién nació de su país? ¿Quién nació? Ya, sí, Miren, este es un paciente con corea de Huntington. Quiero que vean desde el principio, por favor, atentos. ¿Y qué está pasando con el paciente? Le quitaron su bolsito. ¿Este paciente está en un estadio avanzado? ¿Está en un estadio? Ya. ¿Alguno de ustedes ha visto Harry Potter? Yo estoy segura que han visto algún personaje similar. El que se hizo pasar por él. Rata. Para gusano. No, el que su papá era parte de... Barney Crouch Jr. es el que tiene. Exacto. Con la gusano lo tienen encerrado. Bueno, no. Y ya está. Bendito. ¿Ok? Aquí tienen un paciente con Parkinson. ¿En serio? Miren lo que está pasando con el paciente, ¿ah? ¿Qué ha pasado con la velocidad del movimiento? ¿Han visto? ¿Quiere empezar a caminar? ¿Qué sucedió? Como que se la piensa. ¿Qué hicimos ya? Da la vuelta. Están como rígidos, ¿no? Es como que quiere hacer, pero no se decide. No sé si no, es como que está rígido. Vamos a ver extensión de la mano. El temblor es ese también. Miren el paciente con Parkinson. ¿Se acuerdan ustedes de movimientos finos? Miren,
¿Qué estructura está asociada al temblor? En temblor esencial, por ejemplo, el paciente que tiene la tiroides puede tener temblor esencial. ¿De acuerdo? O sea, no, pero no tiene que ser si está asociada a una parte del cerebro que esté dañada. No, en esa parte es más que todo por el hecho de que nosotros, o sea, tú dices parte como que central, a ver. No, generalmente está asociada a una patología de fondo, generalmente, pero tengo que averiguar, quizás si hay. Ah, miren, este es un paciente que tiene ese conteo, ¿lo logran ver? Ah, ¿Se ve la manito? ¿Cómo es este paciente frente al paciente Huntington que vimos? ¿Cuál es la diferencia? Repetitivo. Ya, La velocidad. muy bien, también, Este no tiene pausa. Este no tiene. ya. Miren, ¿ah? Está haciendo otro movimiento, pero ¿qué pasa con el otro? Que Sigue temblando. Listo. Muy bien. Entonces, ¿han visto un poquito? Miren, acá hay uno. A ver, veamos este. Hay uno más que quiero mostrarles. Están relacionados con temblores. Ambos están relacionados con temblores, pero son diferentes. El que es más amplio, el más grosero es Huntington. El que es más pequeño es Parkinson. Bueno, o sea, lo grueso del asunto ya lo hemos visto. Es un paciente con Huntington, pero con Parkinson. Pero usted me va a decir qué cosa tiene, ¿ya? Creo que está muy alteración de la personalidad. Doctora, ay. ¿Por qué los pacientes van a fallecer 10 años después de que? Pero más o menos. Porque normalmente es, por ejemplo, el caso clínico que vamos a revisar de uno de los libros es el paciente está manejando y tiene un movimiento que es brusco. ¿Qué sucede? Su carro se despista. Son aquellos pacientes que, por ejemplo, pueden morir a los 20 años, de repente están en sala y se cortan, o sea, el movimiento es tan extenso, tan brusco, que a veces causa que ellos tengan traumatismos encefálicos o que de repente tengan lesiones graves, a diferencia de Parkinson, que hay más lentitud o de repente movimientos repetitivos. Ya van a ver, cuando les ponga el caso clínico, lo van a reconocer rapidito. Bueno, si lo ponemos, ¿no? Porque no sé. Ya miren este paciente, ¿qué está haciendo ahorita con sus manitos? ¿Está bien? ¿Está bien lo que está haciendo? No puede repetir el movimiento. Está muy rígido. Muy bien. Esto es lo último que les voy a mostrar. Quiero que estén atentos porque yo estoy segura que esto es algo importante para ustedes. ¿Listo? No solo por el hecho de que es bien difícil que ustedes estén acá, hoy día que estamos, un jueves en la noche tratando de estudiar. Ah, es miércoles. No está tan difícil. Si fuera viernes ahí estaría más difícil. Pero quiero que vean esto y atentos me van a decir qué les parece. ¿Ya? Muy bien.